voy a liberar para la hora de orar, de interceder. Bueno, yo hoy quiero hablarles sobre la estrategia maligna para romper nuestra resistencia. La estrategia que Satanás usa para romper nuestra resistencia, porque nosotros, Dios nos dio dominio como sus hijos, como su pueblo. Dios nos dio dominio. Dios nos dio dominio en la tierra. Dios nos dio autoridad. Dios nos dio poder que viene de Él, de lo que Jesús conquistó en la cruz. Todo lo que Él conquistó, Él nos dio a nosotros como iglesia y como hijos. Entonces nos dio dominio, nos dio autoridad. Y somos nosotros lo que abrimos o cerramos puertas del mundo espiritual. Como ustedes se acuerdan que yo les dije que cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio a ellos dominio sobre la tierra. El dueño de la tierra, el propietario de la tierra es Dios. Siempre fue Dios. Pero Él nos dio el dominio, nos dio a nosotros, nos entregó para poder dominar. Por eso le dijo al hombre y a la mujer, le dijo, multiplíquense, dominen, gobiernen sobre la tierra, sobre los animales, sobre todo lo que es la tierra, dominen, gobiernen. Pero cuando Adán y Eva, ellos pecaron, ellos perdieron ese dominio. Pero cuando Jesús vino a la tierra, el segundo Adán, y Él pudo hacer lo que Adán no hizo, Él se mantuvo obediente al Padre, una obediencia hasta la muerte. Llegó a la cruz sin mancha, llegó a la cruz sin pecado. Jesús allí se ofreció como sacrificio y cuando Él murió, Él pagó la culpa de nuestros pecados y Él nos rescató. Entonces Él volvió a tomar ese dominio que fue perdido y nos dio. Él recuperó el dominio y nos entregó a nosotros. Entonces nosotros tenemos autoridad, tenemos dominio, tenemos autoridad delegada por Cristo, pero estamos en una batalla, acá en el mundo estamos en una guerra, en una batalla, y la forma que Satanás usa para romper ese dominio, para romper esa autoridad, para restarnos esa autoridad, es provocando situaciones en nuestras vidas o llevarnos a que nosotros podamos tener acciones o decir palabras que van a romper ese dominio que nos fue entregado. Es la única forma, porque somos nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los que abrimos la puerta entre lo espiritual y lo material. Somos nosotros los que abrimos o cerramos puertas. Y sobre eso quiero hablar. La estrategia maligna para romper nuestra resistencia en la tierra y para tener ventaja sobre nosotros. Yo le quiero decir que Él quiere hacernos transitar, quiere que nosotros transitemos por frecuencias bajas y negativas. Hoy yo les quiero solamente dar así para que puedan tener un entendimiento. Ustedes saben que nuestro cuerpo tiene energía. Ustedes saben que todo se mueve por energía, que las cosas tienen energía. Nuestro cuerpo vibra con energías, con frecuencias específicas. Dice que existen distintas corrientes. El misticismo habla de eso, pero también la medicina energética. Se habla mucho que el cuerpo vibra con frecuencias específicas. Y existen frecuencias altas, positivas, que le vamos a llamar frecuencias altas o positivas, y frecuencias bajas o negativas. ¿Qué son esas frecuencias altas y positivas? Les voy a dar algunos ejemplos
para que vayan entendiendo. Allí vamos a entrar en la palabra. Las frecuencias altas o positivas son asociadas con estados de paz. Frecuencias altas, cuando decimos estamos con una frecuencia alta o positiva, están asociados con estado de paz, amor, gratitud, compasión, salud. Cuando hay salud, se cree que el cuerpo está vibrando en frecuencias altas. Estas frecuencias altas refuerzan, dice el sistema inmune y generan armonía interior. Las frecuencias bajas o negativas es al contrario, se vinculan con emociones como miedo, ira, odio, resentimiento, depresión, culpa. Estas vibraciones debilitan, dice el campo energético, y hacen más vulnerable a las personas. Ese es un estudio que se hizo. Entonces, existen las energías, el campo energético, vamos a decir, alto, positivo y bajo. En el campo energético bajo o negativo es donde actúan los demonios. Allí es el campo de los espíritus malignos. Es donde ellos operan. Es donde ellos oprimen. Y el campo de la energía, vamos a decir así, alta, de las frecuencias altas o positivas, es el ámbito donde lo celestial se mueve, donde los ángeles se mueven. Entonces nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo que tiene energía. Nosotros podemos transitar en estas dos frecuencias, en frecuencias altas o en frecuencias bajas. ¿Depende de qué? Depende de nuestro estado de ánimo, depende de nuestras palabras, depende de nuestras acciones. Y eso se vincula a lo espiritual, eso está en el campo invisible. Eso está en el ámbito invisible. No se ve eso, pero eso es lo que ocurre con nuestro cuerpo y eso es lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces el trabajo del diablo, el trabajo de los espíritus malignos para romper nuestra resistencia, para que se abran puertas, porque el estar en el campo energético, vibrar en las energías bajas, en lo espiritual, ¿qué significa? Abrir puertas a los espíritus malignos. Entonces le abrimos puerta a ellos. ¿Y cómo eso ocurre? Por acciones, por sentimientos y por palabras. Las tres áreas que el enemigo siempre va a querer venir a minar y a llevarnos a que nosotros bajemos a esos campos de energías negativas o bajas. Que nosotros bajemos tanto en nuestros... Por eso es lo que viene y ataca pensamiento. Lo primero que el enemigo viene y pone son pensamientos. Viene como un ataque de pensamientos de derrota, pensamientos malos, pensamientos opresivos, pensamientos de duda, pensamientos de destrucción, pensamientos que nos llevan a no tener esperanza, a no tener fe, donde vemos o escuchamos todo mal, que todo está mal, que todo está feo. El primer campo es la mente. Entonces el enemigo viene, dice, y viene a tratar de romper acá, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, nuestra resistencia, para que de la mente pueda bajar al corazón, y del corazón, porque va a salir a nuestra boca, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que yo hablo, dice la palabra, que eso se alimentará mi vientre. De lo que yo hablo es lo que se va a cumplir en mi vida y en mi entorno. Entonces eso ya va también a afectar mis acciones. Por eso el enemigo viene para romper nuestra resistencia, para romper nuestro estado
de ánimo, nuestro pensamiento. Por eso el apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos que renovar nuestro pensamiento con la palabra de Dios. No hay otra forma. Si nosotros no cuidamos nuestra mente, acá la mente es el campo de batalla, es el campo de batalla. Y allí si es que entra un pensamiento maligno, si entra un pensamiento negativo y si baja nuestros sentimientos y empezamos a sentir lo que pensamos, de aquí a un rato vamos a estar hablando lo que pensamos, lo que sentimos, y de aquí a un momento vamos a estar haciendo eso. Por eso nosotros tenemos que cuidar. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que pensar en qué cosa. Dice, tenemos que pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro. Si hay algo, virtud en eso tenemos que pensar. Él nos enseña en la palabra que tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos que cuidar nuestras mentes, porque necesitamos cuidar nuestras palabras y necesitamos cuidar nuestras acciones. En Efesios nos dice que debemos andar como es digno y no como los gentiles. Ayer vimos esa parte, habíamos leído que el apóstol Pablo dice, cuiden cómo andan, cuiden sus acciones, cuiden cómo viven. No vivan ya como personas que no conocen a Dios, no vivan ya como antes vivían, antes de conocer la palabra. Ustedes a partir de ahora tienen que cuidar sus vidas, tienen que cuidar lo que piensan, tienen que cuidar cómo andan, tienen que cuidar lo que hablan, tienen que cuidar sus acciones, porque ustedes están ahora en el reino, pertenecen a otro reino, al reino de los cielos, son ciudadanos del reino celestial, tienen un rey que es Jesús. Hay normas, hay principios que rigen el mundo espiritual, y ustedes están en un campo de batalla y tienen su enemigo, el diablo, los principados de diferentes rangos, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que actúan en las regiones celestes, y ustedes están en batalla contra ellos. La lucha de ustedes no es contra las personas, sino es contra ellos. Y ustedes necesitan por eso cuidar cómo andan. Tienen que cuidar cómo andan. Porque si no cuidan cómo andan, si no cuidan, ustedes van a estar entrando, bajando al campo energético, digamos, ¿verdad? Al campo espiritual de las tinieblas, y estar allí abriendo puertas, brechas para que ellos entren, para que ellos vayan tomando terreno. Porque cuando Dios nos devolvió la autoridad, el dominio, somos nosotros los únicos que podemos abrir las puertas a esos espíritus. Por eso podemos tener autoridad y repetimos lo que dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es cierto, todo podemos en Cristo que nos fortalece, pero nosotros tenemos que cuidar cómo andamos, lo que pensamos y lo que hablamos, porque por medio de eso nosotros podemos cerrarle la puerta al enemigo, no darle acceso a nuestras vidas, o podemos darle acceso. Entonces, cuando en Efesios nos habla, yo solo les voy a citar lo que es de las acciones, le estoy hablando ahora. Cuando el apóstol Pablo nos dice cómo tenemos que andar, y si nosotros practicamos esto, nosotros vamos a estar vibrando, vamos a estar andando conectados con el cielo, vamos a decir, conectados con el ámbito espiritual celestial. Cuando nosotros andamos así, y Pablo dice, sean humildes, mansos, pacientes unos con otros, perdonando, soportando con paciencia unos a otros. Entonces, cuando Él nos dice, sean pacientes, cuando nos dice la palabra, sean benignos, perdonadores, pacíficos, busquen la paz, obedientes, que andan en amor, buscando siempre la unidad del espíritu. Cuando andamos en pureza,
en pureza de vida, en pureza sexual. Es cuando consagramos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro oído, todo a Cristo. Le consagramos, le pedimos al Espíritu Santo que nos santifique, que nos purifique. Le entregamos cada área de nuestras vidas. Cuando la palabra dice sean sobrios, amables, que tenemos que trabajar para tener lo que compartir con otros. Todo esto significa vestirse del nuevo hombre. Todo esto significa vestirnos del nuevo hombre. Por eso el apóstol Pablo habla también en Efesios que tenemos que quitar las vestiduras del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y todo esto nosotros podemos hacer, podemos andar de esta forma con la ayuda del Espíritu Santo, siempre sometiéndole a Él nuestras debilidades, siempre recurriendo a Él, siempre hablándole a Él, pidiéndole que Él nos purifique, clamando por la sangre del Cordero. Cuando nosotros pecamos, dice abogado, tenemos a la diestra del Padre Jesucristo justo, que es poderoso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos puede limpiar. Su sangre, el arrepentimiento activa esa sangre que nos limpia, que cubre nuestros pecados. Cuando hay un arrepentimiento sincero, entonces podemos andar de esta forma, positivamente, hablando este lenguaje, ¿verdad? O en las frecuencias altas, conectadas a las frecuencias altas, conectadas a las frecuencias celestiales, porque allí actúan, allí hay una activación angelical, allí se mueve Dios y nosotros tenemos que estar allí por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestras acciones. Estamos conectados con las frecuencias celestiales. Y también esto tiene que ver con cuando Pablo habla de las armaduras de Dios. Nuestra manera de vivir tiene que ver cuando dice el apóstol Pablo, pónganse la coraza de la justicia, es ponerse la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el apresto del evangelio de la paz. Es cómo andamos, cómo sentimos, cómo vivimos, cómo nos manejamos. Porque hay gente que dice, vamos a orar y vamos a ponernos espiritualmente las armaduras de Dios. Y ora y dice, me pongo, Señor, el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, me pongo el apresto del evangelio de la paz, tomo mi escudo de la fe y tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y va haciendo como una declaración profética. Pero si es que la persona no vive como tiene que vivir, como en Efesios mismo el apóstol Pablo está hablando, dice de nuestra conducta, está hablando cómo tenemos que andar. Dice en uno de los títulos, anden como hijos de luz. La nueva vida en Cristo, anden como hijos de luz. Entonces no adelanta que yo declare si yo no vivo. Entonces es como que esa coraza de la justicia, que es una armadura espiritual, voy a tener cuando yo vivo y me someto a vivir en la justicia del reino de Dios. Y la justicia del reino de Dios se manifiesta en mí por medio de Cristo, por medio de su justicia, de su obra, pero yo tengo que caminar en esa justicia. Yo tengo que someterme a los principios espirituales que son para mi protección, que son para que yo pueda vivir una vida de victoria aquí en la tierra. Entonces no adelanta que yo repita, me visto, me pongo el calzado, el apresto del evangelio de la paz, si yo no camino en paz, si yo no hago lo que en Efesios antes Pablo está diciendo, tienen que amarse, tienen que soportarse en amor, con paciencia, tienen que guardar el vínculo del espíritu por medio del vínculo de la paz.
Y si yo no camino en paz, si yo no soy pacificadora en mi casa, si yo no soy pacificadora en mis relacionamientos, si yo soy una persona que constantemente entro en contienda, me peleo con todo el mundo, porque quiero que todo el mundo piense como yo pienso, entonces yo no estoy andando en paz. Y allí, ¿qué pasa cuando yo no hago esto? Justamente lo contrario, me hace bajar de esa conexión celestial, de ese campo energético alto, me hace bajar a lo bajo, al campo energético negativo o bajo. Y allí, cuando yo bajo, allí yo le doy acceso, yo entro donde están esos espíritus malvados. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a actuar diferente a esto, yo bajo. Y allí yo pierdo esa autoridad. Entonces todo lo contrario sería lo negativo sería todo lo opuesto. Entonces no soy humilde, si soy orgulloso en mi día a día, si soy soberbio, si soy altivo, si no soy manso y soy pleitera, si soy contenciosa, si no soy paciente, en nada no tengo paciencia, con nadie no tengo paciencia, si no perdono, si guardo, retengo la falta de perdón, si soy rencorosa, si soy desobediente, si no ando en amor, pero tengo odio en mi corazón, tengo sentimientos malos, no busco la unidad, sino siempre estoy dividiendo, si no hay pureza en mí, si no ando en sobriedad, si ando embriagándome, si no, entonces todo eso, si eso es mi conducta, entonces ¿qué pasa? Yo bajo al campo negativo, me conecto con las energías bajas, le doy acceso a los demonios. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo y conmigo. Quiere que nosotros entremos en esto. Ahora, las emociones. Lo mismo con las emociones, mis queridos. ¿Por qué tanto ataque a las emociones? Porque quiere llevarnos a estos campos de energías bajas, que nos conectemos, que nuestro cuerpo empiece a vibrar, nuestra vida empieza a vibrar en las energías bajas. Y allí nosotros ya no tenemos o sea que ellos ganan ventaja. Emociones negativas, cuando hay ira, cuando hay enojo, cuando estoy con miedo constante, miedos, pánico, ansiedad, amargura, depresión, desánimo, desesperanza, todos esos sentimientos me invaden para que yo pueda permanecer allí. Científicamente se cumple eso. Cuando yo tengo estos sentimientos, mi energía está baja, está en lo negativo, y allí yo no conecto con el cielo. ¿Con qué yo estoy conectando? ¿Con quiénes yo estoy conectando? Yo tengo que salir de ese campo de energías bajas. Yo tengo que salir, y vamos a ver cómo se sale de esos lugares, y tengo que subir. ¿Por qué? Porque dice que Jesús, cuando Él nos rescató, Él nos tomó del reino de Satanás donde estábamos, porque estábamos vibrando constantemente energías bajas, negativas, bajo dominio y esclavitud del maligno. Jesús dice que nos tomó, nos trasladó al reino de su luz. Hubo un traslado y un cambio de reino. Y no solo eso, dice que Él nos elevó espiritualmente y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice que Él nos elevó, y donde Él está sentado en las alturas, en los lugares celestiales, allí juntamente con Jesús, la iglesia, sus hijos, estamos sentados espiritualmente. De allí, y
Por eso es lo que les hablo. Entonces nosotros tenemos que salir de esos campos magnéticos, energéticos bajos, negativos, subir y conectarnos con el cielo, subir y tomar nuestra posición donde Jesús nos puso, en los lugares celestiales, allí en nuestro lugar. Entonces, pero el enemigo trae constantemente, ataca nuestros pensamientos, nuestras emociones. Con todo esto trae pensamientos de miedo, temor. Y si yo dejo que el temor, el miedo entre, eso va a bajar a mi corazón y eso me va a llenar de miedo, de temor. Se puede transformar en un pánico. Entonces eso cada vez me va a llevar más a lo negativo, a lo negativo, a lo negativo. Y allí hay la influencia maligna. Yo tengo que salir de ese temor. ¿Cómo? Tengo la palabra de Dios que me dice: el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces yo tengo que activar mi fe y traer la palabra a mi mente y a mi corazón y creer que el amor de Dios por mí es perfecto, que es perfecto el amor de mi Padre, que tengo un Padre celestial que dio a su Hijo unigénito para que muera en mi lugar y para que todo aquel que crea en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Tengo un Señor y un Salvador, Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Tengo al Espíritu Santo conmigo, tengo su palabra y yo tengo que activar mi fe y creer en eso, activar mi fe, salir de ese campo energético maligno, de esas frecuencias bajas de temor, de miedo, tomar la palabra, tomar la verdad, porque dice que la verdad me va a liberar, y declarar eso, hablar, porque dice: de lo que yo hablo se va a alimentar mi vientre, de lo que yo hablo, eso es lo que se va a cumplir en mí. Entonces yo tengo que tomar esa verdad, esa palabra, y con esa palabra meditar, hablar hasta que yo interiorice y salir de lo negativo, de lo bajo, y conectarme nuevamente con el cielo por medio de la palabra. Y la palabra es Jesús, es lo que nos conecta con el cielo. La palabra es lo que nos conecta con el cielo. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra viva. Y allí yo salgo de esos pensamientos, de esos sentimientos, y puedo subir y elevarme y nuevamente estar en esos lugares espirituales donde ¿qué hay allí? Hay activación angelical, donde hay un movimiento celestial. Entonces las emociones negativas y las positivas son lo contrario: paz, templanza, dominio propio, confianza en Dios, gozo, esperanza. Todo eso, en eso nosotros tenemos que constantemente luchar para subir, salir de ese campo negativo, de la negatividad, de las energías negativas, de las frecuencias negativas, y subir como por medio de la palabra y del Espíritu. Y ahora vamos a entrar a la palabra un rato. Quiero terminar con ustedes, después oramos, intercedemos. Palabras, mis queridos. Satanás quiere usar nuestra propia boca. Nuestra propia boca para hacernos caer en su campo. ¿Cómo? Las palabras, lo mismo, en frecuencias elevadas o altas, son consideradas capaces de conectar con lo divino, activar protección espiritual y atraer asistencia angelical. Lo mismo las palabras negativas como maldiciones, insultos. ¿Qué hace? Densifican la energía y pueden abrir puertas a influencia de demonios. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida
están en el poder de la lengua. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Está en nuestra boca. Santiago 3, 5 a 6 dice: la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Nuestra lengua tiene el poder como fuego. Solo que puede ser un fuego destructivo o puede ser un fuego de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Porque Dios puso autoridad en nuestras palabras. Y acá dice que es como una sola chispa. En nuestras palabras hay fuego, mis queridos. Hay fuego. Puede ser destructivo o puede ser fuego de Dios, de su palabra en nuestra boca. Dice, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. La lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué corrompe el cuerpo? Porque lo que hablamos es lo que nuestro cuerpo va a sentir. Lo que pensamos y hablamos va a sentir el cuerpo. Cuando yo pienso que estoy muy enferma, que ya porque me duele, me empieza a doler algo, y yo ya empiezo a pensar, ese puede ser algo grave, eso puede ser una enfermedad gravísima. Y eso empiezo yo a hablar sobre mi propio cuerpo. Estoy enferma, me siento muy mal, esto me duele, esto. Y yo mismo hablo, entonces también mi cuerpo eso va a empezar a sentir. Dice, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida. Porque el infierno mismo la enciende. El infierno la enciende. Nuestras palabras. Mis queridos, nuestras palabras pueden ser incendiadas o por el enemigo o por Dios. ¿Ustedes entienden eso? Que nuestra boca, nuestra lengua, en nuestra boca hay fuego. Hay un fuego espiritual. Las palabras pueden inflamar. Mis palabras, la lengua dice del necio. Puede incendiar una situación, puede poner leña al fuego, como se dice, en una situación de discusión, en una situación. Mi palabra puede estar poniendo más leña al fuego o incendiando algo negativo en la vida del otro, o de acuerdo a lo que yo hablo, cómo respondo a las palabras que digo, yo puedo estar poniendo fuego maligno en la vida del otro o en el corazón del otro, o puedo estar corrompiendo la vida del otro con mis palabras negativas, con mis palabras de maledicencia, hablando mal, con mis palabras de crítica, con mis palabras de enojo. Yo puedo estar usando, Satanás puede estar incendiando, dice, el infierno mismo la enciende, dice. El infierno mismo enciende la lengua. Por eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, nuestras palabras, porque puede estar siendo encendido por el enemigo, por el maligno. Y allí mis palabras se están conectando con las frecuencias malignas. ¿Cuáles son esas palabras? Negativas y positivas. Escriban y anoten Efesios 4, 25, 29, 31. Efesios 4, versículos 25, 29, 31. Y Efesios 5, versículo 4. Pueden leer las palabras negativas, y la positiva está en Efesios 5, capítulo 5, versículo 19. Dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Dice en uno de los versículos.
Ninguna palabra corrompida. Dice, hablen la verdad cada uno con su hermano. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Hablen la verdad. Hablen aquello que es bueno, aquello que es digno. Y encima el apóstol Pablo en Efesios 5 nos dice cómo nosotros, dice, tenemos que mantenernos. Dice, dando gracias a Dios siempre, con cánticos, con salmos, cánticos espirituales, con salmos, con gratitud, con alabanzas. Dice que así nosotros tenemos que estar hablando, siempre dando gracias, siempre dando gracias. Lo contrario a quejas, ¿verdad? Lo contrario a estar quejándonos. Dice que siempre tenemos que dar gracias a Dios en todo, en toda circunstancia, en todo momento. Entonces yo soy agradecida cuando yo me levanto. Yo tengo que cuidar mi corazón, mi mente, mis palabras. Dar gracias a Dios, dar gracias a Dios. Gracias por este día. Padre, gracias por la salud. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Padre, por el pan que pones en mi mesa. Tal vez hoy no tengo todo lo que yo necesito o quiero, pero Padre, gracias por lo que hoy me das. Y gracias por lo que ya tenés preparado para mañana. Entonces eso va haciendo con que yo salga de lo negativo. Porque lo contrario a eso es la queja. Cuando yo empiezo a quejarme, me falta esto, no tengo aquello. Me falta y yo me quejo y me quejo y me quejo. Eso me va llevando a entrar en el campo de las energías negativas. Y allí empieza a haber la opresión. Y ahí ya empieza mi día, ya se descompone y todas las cosas empiezan a estar mal, y cada vez me lleno más de quejas y más de sentimientos negativos. Tenemos que salir de eso. Tenemos que salir de eso. Porque de esto depende también, y mañana voy a terminar con esto, la utilización eficaz de lo que el apóstol Pablo habla en los Efesios, la espada del Espíritu, que es la palabra. Depende de cómo nosotros manejamos nuestra palabra. ¿Por qué? Porque dice que de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y eso mañana vamos a hablar. Vamos a entrar en lo que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces, solo para terminar esta parte, les voy a ejemplificar. Un cuadro de ejemplo puse acá. Nivel alto o positivo o celestial. Cuando yo entro, estoy en eso. Mi emoción, mis palabras. Cuando hay amor, misericordia, alabanza, gratitud. Dice en 1 de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando yo no tengo temor, tengo gratitud, tengo amor, alabo a Dios. ¿Cuál es el efecto espiritual? Atrae la presencia de Dios, activa ángeles. Otra emoción o palabra, oración, adoración. ¿Qué dice en Salmo 22:3? Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando yo oro, cuando yo alabo, cuando yo adoro, cuando yo estoy en mi casa haciendo mis actividades y yo alabo a Dios, exalto, dice que Dios está habitando allí. Yo estoy en las frecuencias altas. ¿Y qué pasa allí? Dice también que las fortalezas malignas son derribadas. Y lo negativo también es así. Como por ejemplo, lo negativo habla la murmuración o la queja. En Filipenses 2:14 nos habla y nos dice, haced todas las cosas sin murmuración. Entonces, si yo murmuro y me quejo, ¿eso qué pasa? Me va debilitando y me va haciendo entrar en lo negativo y no en lo positivo. Bueno, mis queridos, voy a liberar los comentarios. Vamos a orar. Tenemos un poquito todavía para orar, para interceder.
No sé si están entendiendo la palabra, están comprendiendo que la estrategia del enemigo es hacernos transitar constantemente abajo en el campo, en el ambiente espiritual negativo, para que esas influencias malignas puedan tener ventaja en nosotros. Y de ese campo nosotros tenemos que salir. ¿Cómo salimos? Por medio de la palabra y del Espíritu. Marlon, Dios te bendiga. Tenemos que salir pero empieza acá, en la mente y en las emociones, y después ya va a la palabra. Y cuando ya va a la palabra, ya va en un ámbito de autoridad, porque mientras está en el pensamiento, está ahí adentro. Mientras está en las emociones, está ahí adentro. Pero cuando yo hablo, allí ya entra en un campo de autoridad, porque vieron el pasaje que les dije, el poder, la vida y la muerte está en la palabra, en la boca.